Ustedes se han dado cuenta que hemos estado las últimas semanas estudiando el tema del diaconado aquí en la iglesia. Hace 8 días tuvimos elecciones para elegir diáconos aquí en la congregación. Y por la gracia de Dios, Jason Ramírez y Freddy Vargas han sido nombrados diáconos aquí en la iglesia. Hay algunas cosas que yo quiero aclarar respecto a todo el tema del diaconado, cosas que, como pasó esta mañana, uno a veces da por sentado y olvida que debe aclararlas. Cuando hablábamos de las elecciones de los diáconos, no estábamos hablando de una carrera electoral, como si en la iglesia algunos fueran a votar por Jason y otros fueran a votar por Freddy. Entonces, a ver quién iba a ganar. Y quizás alguno estaba esperando que cada uno pasara aquí, diera un discurso y presentara sus promesas de campaña y tuviera un logo que dijera vote Jason, vote Freddy, equipo Jason, equipo Freddy. No, hermanitos, no. Y claro, yo no supuse que a alguien se le fuera a pasar eso por la cabeza y resulta que a mucha gente le pasó, que creyó que la iglesia la manejábamos como se maneja la política. No era así, sino que cada uno de manera individual era presentado para ser elegido diácono y si la membresía votaba, debe votar el 90% de la membresía para poder nombrar a un oficial de la iglesia. Si la membresía votaba por esa persona, era nombrada diácono. Pero sí hubiera podido pasar, sí hubiera podido pasar que uno de los dos se quemara y no llegara al umbral. Sí hubiera podido pasar. Pero el propósito era que los dos pudieran ser elegidos diáconos. El día de hoy tenemos la ordenación de Jason y de Freddy como diáconos de la iglesia, después de la predicación, y al final vamos a tener la Santa Cena. ¿Qué cosas tengo que aclarar también respecto a los diáconos? No son los checheretes. Alguien me dijo esta semana, pastor, qué bueno, ya vamos a tener los checheretes. Sí, los que ayudaban en la sinagoga. Y yo le dije, uperetes. No eran checheretes, sino uperetes. Ni tampoco van a ser los monaguillos de la iglesia, que como que asisten aquí al pastor y le pasan la copa y le pasan el pan, como pasa en la iglesia católica. Pero tampoco van a ser los mandaderos de todas las cosas de la iglesia, sino que ellos tienen dos responsabilidades y yo quiero que todos tengamos claras esas responsabilidades y que particularmente ellos dos tengan claras sus responsabilidades para que no vayan a terminar yendo más allá de lo que la Biblia les manda a hacer, porque así como los pastores tenemos límites en nuestras funciones, los diáconos también tienen esas limitaciones. Y hace 8 días yo les dije que ellos tienen dos responsabilidades de acuerdo a la Biblia. Número 1, cuidar de los más necesitados en la iglesia y en la medida de las posibilidades extender la misericordia a todo el que sufre, aún más allá de la iglesia. Ese es su principal ministerio, ayudar a los hermanos necesitados en la congregación y ver cómo hacen para que más personas se vean beneficiadas. Y en segundo lugar, liberar de cargas a los pastores para que los pastores puedan dedicarse al ministerio de la oración y la palabra. Entonces, para poder liberar de cargas al pastor, pues, qué mejor que preguntarle al pastor en qué necesita ayuda el pastor. Y que ellos en sujeción a los que son ancianos de la iglesia puedan desempeñar su ministerio. Bien, habiendo aclarado eso, hoy quiero hablarles, hermanos, del principal obstáculo que todos los seres humanos tenemos para servirle a Dios o servirle al prójimo. El principal enemigo del alma de cualquier persona que quiera ser un diácono o que quiera de alguna manera hacer una buena obra, el principal enemigo es el orgullo y la soberbia. Un pecado que nos acompaña a nosotros desde que venimos a este mundo. Los ancianos pueden ser arrogantes, los bebés pueden ser arrogantes, soberbios y altivos. Hoy vamos a hablar de ese pecado, del orgullo. Hoy vamos a hablar de cómo ser libres de la soberbia. Ese es el título de la predicación del día de hoy, cómo ser libres de la soberbia. Y yo quiero que ustedes vean hoy al orgullo y la soberbia como el enemigo que nos ha impedido también
ser libres para poderle servir al Señor con limpia conciencia y que podamos hoy, es imposible que a través de un solo sermón aquí todos nos volvamos humildes, es imposible, pero que por lo menos hoy seamos conscientes del pecado, nos arrepintamos profundamente de este mal que está en nosotros y que procuremos delante de Dios ser humildes para poderle servir. Vayan conmigo por favor al Salmo 19, el Salmo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Comencemos hablando de eso. Hay pecados, hermanos, que están anidados allá en nuestro corazón, de los cuales nosotros no somos conscientes. Y una oración muy santa que podemos hacer delante de Dios es decirle, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay un pecado que suele estar oculto a nuestra vista, pero que es un pecado que es capaz de esclavizar nuestras almas, y es el pecado de la soberbia. Miren el versículo 13, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si tú no evidencias el problema, si tú no eres consciente de que la soberbia domina áreas de tu vida, tú no vas a poder arrepentirte de tu pecado. ¿Alguno de acá, de los que me está escuchando, de corazón, o sea, honestamente, piensa que es humilde? ¿Tú sí eres humilde? Porque alguna vez escuché a alguien decir que solamente le faltaba la humildad para ser perfecto. Hermanos, lo que hay en nuestro corazón es una profunda arrogancia. Es más, ¿cómo suena decir es que yo sí soy humilde? ¿Cómo suena? Arrogante. La humildad es una virtud que cuando se nombra desaparece. ¿Bien? Todos nosotros luchamos con el orgullo y los niños también luchan con el orgullo, y vamos a ver de qué manera los niños luchan con el orgullo. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que de verdad somos arrogantes y soberbios? Les voy a dar un listado de preguntas para que acá todos nos evaluemos y veamos qué tan profunda es nuestra soberbia. Preguntas. ¿Te equivocaste con alguien y no volviste a llamarlo? Y ya pasaron meses y años y nunca recuperaste la amistad con esa persona, aunque fuiste tú el que falló. Es por tu orgullo. ¿Eres de los que nunca pide perdón, aunque sabes que estás equivocado? Es por orgullo. Cuando tú escuchas que halagan a otros, ¿te irritas? Cuando tienen a otros en cuenta y a ti no, ¿te irritas? ¿Qué es lo que duele? El orgullo. ¿Eres experto en bajarle la autoestima a los demás o en echar al piso sus logros? La envidia tiene una raíz y es el orgullo. Cuando llega alguien con unas zapatillas nuevas de marca y te las muestra y te dice, mira, me compré esas zapatillas, y tú le dices, ah, no, pero eso sale malo. Eso sale malo y eso se la roban por ahí. Yo prefiero andar con unos tenis más baratos para no ser tampoco un presumido. Esa envidia, ¿de dónde viene? Del orgullo. ¿Por qué del orgullo? Porque tú sientes que mereces tener más de lo que el otro está exhibiendo, y al irritarte respondes echando al suelo lo que el otro ha obtenido. Otra pregunta. ¿Te aíslas de los demás porque no quieres que nadie opine sobre tu vida? Es por orgullo. ¿Sientes que la razón por la que funciona la empresa en la que estás es por ti? ¿Te sientes indispensable o te sientes indispensable en la iglesia? ¿Conseguiste dinero y te alejaste de tus familiares y amigos porque seguro que se le iban a pasar pidiéndote prestado? Cuando hay que trabajar en grupo, ¿prefieres hacerlo solo porque piensas que el resto de personas no lo hacen igual de bien que tú? ¿Murmuras, criticas, chismoseas? ¿Por qué el chisme es producto del orgullo?
Porque cuando yo estoy criticando a otros y chismoseando de otros, estoy echando al suelo su reputación, y al echar al suelo la reputación de ellos, ¿cuál reputación se está alzando? La mía. Menos mal yo sí no soy como el publicano que está atrás, que es un ladrón, que es un estafador. Menos mal yo sí soy bueno. Es el orgullo el que nos hace echar a los demás al suelo. Muy típico, acaparas todas las conversaciones familiares, eres el centro de la conversación y te sientes como que estás dando un discurso y empiezas a hablar de tus vivencias personales y de tus anécdotas, y cuando alguien quiere intervenir tú lo aplacas y lo callas porque tú quieres llenar el ambiente con tu gran personalidad. Es el ego, es el orgullo. Es muy triste que ocurra todavía en la cultura colombiana. ¿Maltratas a los empleados de los almacenes a donde vas de compras? Niña, niña, rápido, no tengo todo el día, muévase. Y el mesero de pronto se equivocó y en lugar de traerte fruta te trajo sopa y lo gritas. Y por favor, y te irritas tanto que hasta te vas, porque no puedes tolerar que el otro se equivoque. ¿Qué es lo que se irritó? El orgullo. ¿Tú eres de los muchachos que nunca acepta los consejos de su papá? ¿Te sientes siendo apenas un muchacho sabio en tu propia opinión? Hermanos, hace poco vi a alguien que decía esto: ¿por qué los grandes problemas de la vida no me llegaron a los 18 años cuando lo sabía todo? Los muchachos tienen esa tendencia, todos pasamos por ahí, creer que sí sabemos. Que los viejos no, ellos no saben mucho porque el viejo no sabe usar WhatsApp, porque el viejo no sabe mucho de TikTok. Entonces, como él no es tan hábil como yo en esas cosas, el viejo está mandado a recoger. Yo sí sé, el viejo no. Pero es que el viejo ya fue y volvió. Y el viejo de pronto no sabe manejar el WhatsApp, de pronto no sabe manejar el TikTok, pero sabe vivir la vida. Por algo llegó donde llegó. El orgullo está ligado al corazón del muchacho. Y el muchacho sabe exactamente qué es lo que quiere hoy. Porque al día siguiente quiere otra cosa. Si alguien tiene que aprender a agachar su cabeza con humildad, es un muchacho. Y aprender a escuchar los consejos de su papá y de los mayores, porque él es todavía un ignorante y tiene que aceptar que es un ignorante y reconocer que la experiencia está en los mayores. La soberbia es un mal terrible, hermanitos, como ustedes se habrán podido dar cuenta. No sé si en alguna de las preguntas usted se ha identificado. Yo me he identificado en todas. Ayer yo estaba escuchando un grupo de sermones acerca del orgullo, acerca de la humildad, acerca de cómo uno se irrita cuando las personas le llaman la atención. Y de verdad, delante de Dios me pasó esto. Iba yo en el Transmicable rumbo al trabajo de Ciudad Bolívar. Iba solo en la cabina y cuando llegué a la segunda estación del Transmicable, yo tenía los pies puestos sobre la silla, porque quise acomodarme así. Y yo estaba escuchando la predicación de la humildad y una funcionaria del Transmilenio, del Transmicable, me llamó la atención que bajara los pies y yo por dentro me irrité. Y yo pensé, ay no, pues entonces no puedo poner los pies acá. ¿Qué se irritó? Mi orgullo. Mientras escuchaba a Jonathan Edwards hablar de la maldad, del pecado, de la soberbia, yo estaba siendo soberbio. Y en esos momentos seguramente mientras usted me escucha piensa, no, eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos los que estamos en este lugar. Bueno, ¿cuál es el problema grande de la soberbia? La soberbia tiene el poder de distorsionar la realidad a nuestro alrededor, porque hace que nosotros nos veamos a nosotros mismos como superiores a los demás y a los demás como inferiores o defectuosos, mientras nosotros somos más capaces, más bonitos o más sinceros o mejores.
Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, a un predicador hablando con términos profundos y términos complicados, tú piensas, no, yo sí prefiero ser humilde y ser un cristiano sencillo, no como ese hombre. Y si tú escuchas a otro cristiano orar, también te puedes incluso irritar por eso y pensar, ay, no, pues quiere que todos lo oigamos orar. Hermanos, el orgullo se viste, se camufla de muchas formas, de muchas maneras. El orgullo busca saciar su apetito de adoración. Eso es lo que busca el orgullo en el fondo, ser adorado. Eso fue lo que condenó a Satanás. Buscando adoración para alimentar su orgullo, cayó de la gloria y se convirtió en un demonio. Y ese mismo apetito de adoración es el que trata de saciar cada corazón orgulloso. Y nosotros tenemos que entender eso, que el orgullo viene del diablo, viene del infierno. Y fue el orgullo, la tentación que llevó a Adán y Eva a quebrantar el único mandamiento que tiene en el jardín del Edén. Porque la promesa de ser igual a Dios, ¿qué buscaba alimentar? Alimentar el orgullo de su corazón. Querer ser como Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno se da cuenta de que el problema es la soberbia, de que la soberbia se camufla de muchas maneras, de que la soberbia es un pecado que alimenta otros pecados, de que la soberbia viene del demonio, uno se da cuenta que el enemigo es el orgullo y tenemos que combatir ferozmente contra él. Tan capaz es el orgullo de deformar la realidad que a un hombre le puede pasar una de estas dos situaciones. Supongamos que a alguien aquí en la iglesia le queremos dar, no sé, un premio por alguna cosa buena que hizo. Y entonces esa persona es llamada al frente a recibir el premio y los demás se resienten contra él, se ofenden porque el premio se lo dieron a él y no a ellos. ¿Por qué se ofendieron? Por el orgullo. Pero también puede pasar que el hombre al que le queremos dar el trofeo diga, no, yo no necesito el aplauso de nadie, yo lo hago para Dios. Yo no hago esto para ser visto de nadie. Y todos podríamos pensar, wow, qué humilde, qué arrogante, se está gloriando en su humildad. Así de traidor es el orgullo, se viste aún de piedad, pero el orgullo igual sigue siendo pecado. También a veces las personas confunden sus pecados con una virtud y se enorgullecen de sus pecados, como la persona que todo el tiempo está hablando duro, que todo el tiempo está maltratando a la gente y gritándola y se ufana y dice, es que yo sí digo las cosas como son, es que yo no tengo pelos en la lengua, es que yo tengo un carácter fuerte. Mientes, tienes un mal carácter que es diferente, tienes un mal carácter, pero no un carácter fuerte. De hecho, si tuvieras un carácter fuerte, podrías tolerar la ofensa como Jesús la toleraba. Él sí tenía un carácter fuerte. Jonathan Edwards, como yo les contaba hace un momento, él tiene un sermón acerca del orgullo, acerca de la lucha contra el orgullo, y él tiene 5 síntomas que diagnostican la soberbia en el corazón de un hombre. Y vamos a ver nuestro primer punto, la soberbia y su diagnóstico. La soberbia y su diagnóstico. Un síntoma de la soberbia es el señalamiento de las faltas en los demás. Es no poder ver el mal en nosotros y no poder ver la bondad de Dios en otras personas. Es poder ser muy veloces para ver la paja en el ojo ajeno, pero muy lentos para ver la viga en el ojo propio. Eso es producto de la soberbia. Hay personas que incluso buscan crecer espiritualmente solo para poder estar por encima del resto. Y una forma como se manifiesta la soberbia un domingo en la mañana es cuando la persona escucha el sermón pensando en otra persona. Alguno de pronto está aquí pensando, uy, a mi suegra. Uy, este sermón para mi suegra sería perfecto porque es que mi suegra es muy soberbia. Sí. ¿Quién dijo eso? El orgullo dijo eso. Otro síntoma, un espíritu severo. Aquellos que están enfermos de orgullo en sus corazones hablan de los pecados de otros con desprecio, irritación, frustración o juicio
y así oran. Es la mujer que dice, Señor, te pido para que cambies a mi esposo, que es un rebelde, orgulloso, pretencioso, maldiciente. Todos los pecados del esposo los conoce ya muy bien, pero del pecado de ella no habla. Ella en realidad allí no está orando por el esposo. Ella lo que está haciendo es tratar de lucir delante de Dios como una buena persona. No eres una buena persona, no eres una buena mujer. Otra característica, otro síntoma, la superficialidad. Dice Jonathan Edwards, cuando el orgullo vive en nuestros corazones, estamos mucho más preocupados con las percepciones de los demás acerca de nosotros que de la realidad de nuestros corazones. Luchamos con los pecados que tienen un impacto sobre cómo otros nos ven y hacemos la paz con los que nadie ve. Así que una persona orgullosa va a ser una persona que vive de apariencias. Entonces puede ser que esté endeudado, pero su ropa es de la última moda. Puede ser que su hogar sea un desastre y que de puertas para adentro haya violencia y maltrato y toda clase de pecados, pero ante la sociedad pintan de bonitos. Hoy día las redes sociales facilitan mucho eso, porque para eso existen los filtros, ¿no? Hace poco mi esposa tenía que hacer un trabajo, tenía que imprimir una foto de una persona que yo conozco. Y ella me decía, mira, es ella. Y yo le decía, no, no es ella. Sí, es ella. Yo le dije, no, yo la conozco y no es ella. Ah, es que tenía como 14 filtros. Entonces ya está deformada la imagen de la persona. ¿Por qué necesitamos aparentar en internet? ¿Por qué necesitamos aparentar frente a las demás personas? Porque nuestro orgullo espera ser admirado, ser respetado. Porque si la gente conociera nuestras miserias y nuestro pecado, nos marginarían. Otro síntoma de la soberbia es una actitud defensiva. La verdadera humildad no se está defendiendo siempre. Tampoco está siempre pendiente de que su imagen y su reputación sean respetadas, sino que continúa haciendo el bien, encomendando el alma al Señor. Ustedes vieron, lo han visto en los evangelios, a Jesús siendo atacado por toda clase de personas, los fariseos en particular. Pero ustedes nunca ven a Jesús con una actitud defensiva, sino que Jesús se mostraba tal cual como él era. Y aunque lo criticaran, él hacía lo que era correcto. Jesús sabía que al entrar en la casa de un publicano y al comer con pecadores, la gente iba a hablar mal de él. ¿Y eso a él le importaba? No, porque tenía su conciencia limpia y sabía que entraba a ese lugar a hablarle a los pecadores del evangelio. Entonces, cuando uno está muy preocupado por su reputación, muy preocupado por el que dirán, debe tener cuidado porque es verdad que todos debemos procurar tener buena reputación entre los que nos rodean, pero no debemos hacer de eso un ídolo. Porque si lo más importante es la fama y la reputación que yo tengo, pues realmente lo que estoy buscando promoverme es a mí mismo, hacer que los demás me admiren, hacer que los demás me respeten y esa clase de cosas. El último síntoma, presunción delante de Dios. Presunción delante de Dios. Reprocharle a Dios es una muestra de soberbia. Cuando uno le dice a Dios, Dios, ¿por qué haces así conmigo? Cuando uno le dice a Dios, Dios, ¿yo qué he hecho para merecer esto? Cuando uno le echa en cara a Dios sus buenas obras, esperando que Dios responda al buen cristiano que uno es, uno está hablando de una forma arrogante para con él. También cuando uno se la pasa haciéndole promesas a Dios para que Dios le conceda su favor, uno ¿por qué le hace esas promesas? Por el orgullo de creer que dependiendo de mi comportamiento, entonces Dios me va a bendecir. Como que yo le voy a hacer un favor a Dios y Dios queda endeudado conmigo. No, hermanos, ninguno de nosotros puede hacer deudor a Dios. El Salmo 2:11 nos dice cómo debemos presentarnos delante de Dios. No de una manera presuntuosa, no creyéndonos muy santos, no criticando las decisiones que Él ha tomado sobre mi vida, sino que dice el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así es como yo debo presentarme delante de Dios, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Y debo siempre recordar
esa posición que yo tengo, esa condición en la cual yo me encuentro. Segundo punto, la soberbia de creerse limpio de pecado. La soberbia de creerse limpio de pecado. Hay un tratado que nosotros tenemos acá de evangelización que comienza haciendo esta pregunta: ¿te consideras una buena persona? Cuando sale uno a la calle y le hace esa pregunta a la gente, la mayoría de las personas responden: sí, claro, yo me considero una buena persona. Pero miren lo que dice Proverbios 29 respecto a eso, de creerse limpio del pecado. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Qué respondemos a ese proverbio? ¿Qué le respondemos? Nadie. Ni siquiera uno. No hay una sola persona buena en este mundo. Pastor, yo sí. Es el orgullo el que te hace creer que eres bueno. No eres bueno. Y de hecho estás llamando a Dios mentiroso, porque Dios dice que no hay personas buenas en este mundo, porque un mentiroso no es una buena persona, un ladrón no es una buena persona, un fornicario, un adúltero, un rebelde no es una buena persona. El pecador no es bueno, pero mientras sigas creyéndote una persona limpia, una persona recta, una persona moral, no vas a poder realmente ser limpiado, porque lo único que estás buscando es alimentar el orgullo de sentirte bueno. A veces, a nosotros como cristianos, el orgullo nos hace sentir muy justos, muy bíblicos y muy espirituales. ¿Cuándo se muestra eso? Cuando una persona empieza a publicar sus buenas obras, empieza a hablar de las victorias que ha tenido sobre el pecado, a presumir de su santidad. O a veces el cristiano se siente muy bíblico y empieza a compararse con otros grupos cristianos que no tienen sus mismas doctrinas, y entonces presumen de que es que en mi iglesia sí se enseña la verdad, es que en mi iglesia sí predican la sana doctrina y esta clase de cosas. Y hermanos, muchas personas que no son ni calvinistas, ni bautistas, ni reformadas, pero que son cristianas, tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Es más, muchas veces personas que ni son cristianas tienen cosas para enseñarnos a nosotros. Es verdad, es verdad. Y tenemos que no sentirnos superiores a ellos solamente porque asistimos a una iglesia cristiana. También cuando uno se cree muy espiritual y entonces uno piensa que sí es una persona de oración, que sí es una persona generosa, que sí es una persona humilde, que aunque otros no vean esos atributos, Dios sí ve esos atributos porque en realidad los tengo. No, una persona realmente humilde siempre se va a ver escasa, porque va a entender que el estándar es Cristo y nunca va a poder llenar ese estándar. Cuando uno como pecador presume su bondad, sus buenas obras, su justicia, ¿saben a quién se parece? Se parece a un limosnero que está presumiendo de su Ferrari y de su apartamento de 1.000 millones. Es un pordiosero. ¿Qué presumes? Entonces, cuando yo empiezo a presumir de las muchas buenas cosas que hago, estoy actuando de una manera ridícula. Otro texto, Proverbios 30, del 12 al 13, dice: hay generación limpia en su propia opinión, mismo problema, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están lavados en alto. Cuando dice hay generación se refiere a hay gente que se cree limpia en su propia opinión, aunque realmente no se ha limpiado de su inmundicia. No sé si usted ha visto en las películas, muchas veces ocurre que al morir una persona, si la película quiere mostrar el alma que sale de esa persona, ¿qué muestra? Una luz blanca, ¿no? Que sale. Y están los amigos alrededor diciéndole, no vayas a la luz, no vayas a la luz. ¿Han visto esa escena? Pero la Biblia presenta el alma humana no como un alma de luz resplandeciente, sino como un alma de oscuridad y de inmundicia. Si se pudiera retratar realmente el alma de un pecador, sería una cosa oscura, viscosa, como aceitosa, negra, inmunda. Porque ante los ojos de Dios el pecado no es ni limpio ni brillante, el pecado es inmundicia. Pero ante los ojos de la persona orgullosa, él se ve a sí mismo como una persona limpia,
pero es porque su orgullo no le permite ver su propio pecado. En últimas, hermanos, la primera persona frente a la cual tenemos que ser humildes es delante de Dios. Y la primera forma de ser humildes delante de Dios es reconociendo nuestra condición como criaturas pecadoras. Ustedes me han escuchado aquí orar en las mañanas muchas veces de esta manera: Señor, te pedimos perdón por lo que hacemos como pecadores, pero también te pedimos perdón por lo que somos, porque somos pecadores. Y nuestra naturaleza pecadora todavía está con nosotros mientras estemos en este mundo. Entonces, qué importante, hermanitos, que nosotros podamos continuamente estar examinándonos a nosotros mismos y renunciar a la idea de que ya estamos limpios, de que ya estamos puros, de que ya estamos santos, de que ya llegamos a la meta. Vamos de camino. Vamos de camino. Y normalmente lo que ocurre no es que cuanto más crecemos en la fe, más santos nos vemos. Así no funciona, sino que cuanto más crecemos en la fe, más pecadores nos vemos. El ejemplo de eso lo tenemos en el apóstol Pablo, que inicialmente en su ministerio decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque como un abortivo se me pareció Cristo a mí. Luego, años después, él dice: no, yo no soy el más pequeño de los apóstoles, soy el más pequeño de los santos. Pero años después, ya a punto de finalizar su carrera, el apóstol Pablo dice: no soy ni el más pequeño de los apóstoles ni el más pequeño de los santos, soy el número 1 de los pecadores. Ya él se tomó el primer lugar. Tú y yo podremos ser el segundo lugar, pero Pablo dijo: yo soy el número 1, yo soy el peor de los pecadores. ¿Era Pablo un secuestrador, un violador, un sicario? Era un hombre santo. Pero debido a la cantidad de luz que tenía respecto al evangelio, podía ver con claridad su pecado, y ante sus propios ojos él se sentía el más pecador de los cristianos. ¿Esa es tu experiencia? ¿O te vas a ir de aquí esta mañana pensando: qué bueno soy? Qué bueno soy porque vine a la iglesia. No como mi tía sí no va a la iglesia, yo sí soy santo. No. Una mayor medida de luz nos permite ver a nosotros más nuestra propia oscuridad, nuestro propio pecado. Para eso venimos a la iglesia. ¿Saben? Cuando hay personas que me dan sus testimonios y me dicen: pastor, yo el domingo salí mal de la iglesia, salí triste. Yo por dentro sonrío. Yo digo: gloria a Dios, qué bien. ¿Por qué estaba triste esa persona? Por su pecado. Qué bueno es sentirse triste por el pecado, y qué bueno que hoy tú te puedas sentir triste por tu orgullo. Qué bueno que hoy todos podamos reconocer que sí hay mucha soberbia en nuestra alma y que necesitamos arrepentirnos rápidamente de ese pecado. En lugar de la soberbia, tenemos que cultivar la humildad. Y nada es más propio para los seres humanos que la humildad. La palabra humildad viene de la raíz humus, del latín humus, significa tierra. ¿De dónde fue sacado el hombre? Del polvo de la tierra. Humildad es lo que tiene una persona que se postra, que está al nivel del suelo. Eso es la humildad. Y voy a darles 3 razones por las cuales nosotros, los cristianos, tenemos que ser humildes. 3 razones por las cuales los cristianos tenemos que ser humildes. En primer lugar, debo ser humilde por el hecho de ser una criatura. Debo aceptar mi condición. Yo no soy Dios. Yo soy un ser humano. Soy una criatura pequeña que depende completamente de su creador. Si Dios cierra hoy su mano, yo muero. Así de simple. El aire que respiro, el agua que necesito para vivir, la sangre que corre por mis venas, todo depende de Él. Y yo, como una criatura que depende completamente de Él, no tengo otra posición delante de mi Dios que humillarme. Miren el Salmo 10, versículo 4, y fíjense lo que dice respecto a los hombres malvados, que según el texto aquí son los ateos. Los ateos son malos según la Biblia. ¿Por qué? Porque dice el malo, dice allí el versículo 10, el capítulo 10, versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, por su orgullo, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus
pensamientos. El ateo malvado cuestiona a Dios, critica a Dios, se siente superior a Dios, pretende incluso ser más santo que Dios porque haya defectos en el carácter moral de Dios y acusa a Dios de ser un pecador. ¿Por qué lo hace? Por la altivez de su rostro. Pero alguno pensará que malos los ateos, ¿no? Que malos ellos. Yo sí soy bueno. No. Tú y yo también caemos en el mismo pecado cuando nos quejamos. Que está haciendo mucho sol, que está haciendo mucho frío, que tengo y que no tengo. ¿De la mano de quién vienen todas las cosas? De la mano de Dios. ¿Contra quién es tu queja? Contra Él. ¿Pretendes tú ser más sabio que Dios? ¿Te das cuenta que nosotros como cristianos también pecamos de la misma manera por la altivez de nuestro rostro, porque criticamos lo que Dios en su providencia nos da, en lugar de ser agradecidos? Esa es la actitud correcta. O sea, la verdadera humildad, ¿en dónde se manifiesta? En la gratitud. En poder decir, Dios, gracias. En lugar de estarse quejando y renegando, aún por la enfermedad, aún por la escasez, aún por la desgracia, la Biblia nos dice que debemos ser agradecidos en todo tiempo. Ser agradecidos porque en últimas todo viene de su mano. Una segunda razón por la que tenemos que ser humildes, porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Los niños que están acá, cuando se portan mal y los acaban de castigar, ¿tienen la cara para ir a pedir permiso para salir a jugar? ¿Tienen la cara para pedir un favor? No, ¿cierto? Uno sabe que se equivocó, pecó, y entonces uno por la vergüenza se oculta. Hermanos, nosotros no tenemos derecho a exigirle a Dios nada porque somos pecadores y lo único que merecemos es morirnos, según la Biblia. Y eso nos tiene que humillar profundamente. Avergonzarme de mi pecado, esa es la actitud correcta. La actitud correcta de la criatura es agradecer a Dios. La actitud correcta del pecador es avergonzarse de su pecado y sentirse muy indigno por su condición moral. ¿Acaso un delincuente podría gloriarse de algo delante del juez que está a punto de condenarlo? ¿De qué se podría gloriar? Pero nosotros sí, muchas veces pretendemos gloriarnos delante de Dios, delante de los otros seres humanos, cuando en el fondo somos pecadores. Hermanos, hoy hablábamos de los malos pensamientos en la oración, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Si al azar escogiéramos a una persona y con la tecnología de Tesla, de Neuralink, que ya la crearon, conectáramos a la persona a la pantalla y pudiéramos ver sus pensamientos, los que tuvo durante la semana, esa persona jamás regresaría a esta iglesia. Quizás se iría del país. ¿De qué? De vergüenza. De vergüenza. Eso es lo que somos en realidad. Lo que somos en nuestra conciencia, ese es el ser real. Eso es lo que somos delante de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ser muy humildes, porque debemos avergonzarnos de nuestro pecado. Una tercera razón para ser humilde, en el caso de los cristianos, es por el hecho de ser cristiano. Porque ¿qué otra cosa es el cristiano sino un pecador perdonado? Un pecador perdonado. A veces, ocurría cuando los hombres los llevaban a la horca para ya cumplir la sentencia por algún crimen que cometía, que el hombre, a punto de tener la horca sobre su cuello, se gloriaba y decía, hasta el fin, fui malo y no me arrepentí, luzco esta soga con orgullo y viva la causa y viva la revolución. Pero cuando era un hombre el que habían perdonado, ¿usted creen que él hablaba así? Te perdonamos la vida. Ah, ¿en serio? Sí, te perdonamos. ¿Qué produce eso? Humildad. El perdón de Dios produce humildad, porque la gracia fue ofrecida a alguien que no se la merecía y a los cristianos se nos ofreció esa gracia. Entonces, el hecho de ser un pecador perdonado me tiene que humillar. Cuando yo critico como cristiano el pecado de otras personas, yo tengo que bajarme los humos y recordar que yo también en su momento fui un enemigo de Dios y Dios me perdonó. Debo recordar eso. Además, como cristiano, yo tengo que recordar
que fui comprado, soy un esclavo. Y en el orden, el amo puede exigirle al esclavo, pero el esclavo no le puede exigir al amo. En esas iglesias en donde la gente está declarando, decretando, exigiéndole a Dios, no han entendido el lugar que ellos ocupan como siervos y el lugar que Cristo ocupa como Señor. Nosotros, cuando vamos delante de Dios, le suplicamos, le rogamos, jamás le exigimos, porque somos siervos y Él es el amo. Esto que hacemos acá, a los niños que les decimos, junten sus manos, inclinen su rostro, vamos a orar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué significa esto? Esto tiene un sentido, y es que cuando el esclavo iba a ser castigado, él era amarrado, así. Y lo único que a él le quedaba, ¿qué era? Suplicar. Suplicar. Entonces, hacer esto y decretar, declarar y exigir es contradictorio. Si tú pusiste tus manos así, es únicamente para suplicar, porque tú eres un siervo y Él es tu amo. Por eso los cristianos tenemos que humillarnos. Hay una razón más grande que todas las anteriores para ser humildes, y es que Cristo es humilde. Cristo es verdaderamente humilde. El Maestro, el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios, el Cristo, se humilló para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y cuando nosotros, queriendo ser seguidores de Cristo, actuamos con soberbia, contradecimos nuestra profesión de fe, nos hacemos una contradicción, porque el cristianismo y la arrogancia nunca pueden ir juntos. Cuando un discípulo es verdaderamente humilde, él está siguiendo el ejemplo de su Maestro Jesucristo. ¿Qué tanto se humilló Jesucristo, hermanos? ¿Qué tanto? No tenemos el tiempo para verlo hoy, pero la Biblia nos muestra la humillación de Cristo desde la encarnación. Porque Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre. El hecho de que Él nazca como un ser humano en este mundo ya es una humillación para Él, porque Él es Dios. Él es Dios. Y no escogió nacer en un palacio, no escogió nacer en cuna de oro, sino que escoge Él nacer en un pesebre. Vive entre los más pobres de aquella época, que es la tierra de Nazaret. Le sirvió a los más necesitados, los soportó. A sus discípulos, ustedes lo ven, lavándole los pies a sus discípulos, ciñéndose una toalla, humillándose como un esclavo, porque esa era una labor de los esclavos. Pero allí no termina, sino que Él permite que hombres impíos lo lleven a la cruz, desnudo, lo maltraten. Esa es la humillación de Cristo, hermanos. Y tú y yo estamos siguiendo a ese hombre. Tú y yo estamos siguiendo a ese hombre. Entonces, ¿de cuándo acá tenemos derechos para exigir? ¿De cuándo acá tenemos nosotros de qué gloriarnos? Seguimos al hombre más manso que ha caminado sobre la tierra, Jesucristo. Por ser discípulos de Cristo tenemos que humillarnos. Más allá de ser una virtud que le conviene a los cristianos, es decir, que es propia de la naturaleza de los cristianos, la humildad tiene grandes beneficios. ¿Por qué? Porque la humildad me hace depender de Dios y elimina mi afán y mi ansiedad. La humildad me ayuda a hallar descanso para mi alma. ¿Cómo es posible eso? ¿Luchas con el estrés? Levanta la mano, testimonios, muy bien. Somos poquitos los que luchamos con el estrés, la ansiedad, el miedo, el pánico, la preocupación del día de mañana. ¿Quieren saber por qué es? Por el orgullo. Claro, es por el orgullo, porque no has aprendido como criatura a depender de tu Creador. Mira las aves del cielo, lo estresadas que andan. Hay una palomita que tenemos de inquilina aquí en la ventana de la iglesia, al lado de la librería. ¿Cómo sufre esa paloma estresada? Ya ha tenido como 10 pollitos, ¿no? La paloma sigue. Pero nosotros sí nos estresamos, nos preocupamos, nos angustiamos, porque somos orgullosos y no podemos ocupar nuestro lugar de criatura. Necesitamos tener el control. Pero la Biblia me enseña que si yo me humillo, si yo echo sobre Él mis cargas, entonces la ansiedad se va a ir. Vayan conmigo a 1 de Pedro 5, versículo 6.
Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice, miren el consejo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate, que Dios te va a exaltar. Exáltate y Dios te va a humillar. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte ya, cuando tú quieras, cuando fuere tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Tú estás preocupado, estás angustiado, estás afligido, estás estresado, lleno de cosas. Tienes que recordar que no eres Dios. Tienes que recordar que tienes límites, que no eres capaz de todo. Tienes que recordar que Dios tiene el control de todo a tu alrededor y que tu vida está en sus manos. ¿No te quita eso la ansiedad? Sí. ¿Qué está combatiendo? El orgullo. El orgullo, cuando tú te humillas bajo la mano de Dios y dejas que Dios haga su voluntad en tu vida, ¿de qué te vas a afanar de ahí en adelante? Cuando tú puedes hacer esta oración, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad aquí, así en los cielos, como en la tierra. Cuando tú puedes hacer esa oración, tu ansiedad disminuye, tu preocupación desaparece. Mateo 11:29 nos enseña la misma verdad desde otra perspectiva. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién está hablando allí? Jesús. Y como resultado de ser mansos y humildes de corazón, ¿qué vamos a hallar? Descanso para nuestras almas. Hermanos, una persona verdaderamente humilde no tiene miedo a caer. Porque ¿de dónde se cae? Si está abajo. El que está abajo no se puede caer. Pero cuando usted se las da de la gran cosa y presume mucho sus logros, sube como palma y baja como coco. Pero si usted se humilla bajo la mano de Dios, si usted aprende a ser manso y humilde de corazón, usted va a empezar a dejar de sufrir por el orgullo y de paso va a dejar de sufrir por el estrés, la ansiedad, la preocupación y todos sus derivados. Va a hallar descanso para su alma. La humildad le va a dar descanso. Esas son sus luchas. ¿Se le está cayendo el pelo por el estrés? Le falta humildad. Le falta confiar más en el Señor. Me quedó medio sermón por fuera. Vamos a ver el último punto. La humildad y el servicio son aliados. La humildad y el servicio son aliados. Cuando una persona es verdaderamente humilde, la humildad la va a llevar a servir a los demás. Y servirle a otros, especialmente a quienes no pueden recompensarme, va a ayudar a que mi soberbia sea mortificada. Claro, ¿tú quieres luchar contra el orgullo? Amén. ¿Quieres luchar contra la soberbia? Amén. Sí, quieres luchar contra eso. ¿Cómo? Hay que identificar el problema, ya lo vimos. Ya vimos en qué áreas estamos batallando con el orgullo. Nos dimos cuenta que tenemos que ser humildes porque somos criaturas, porque somos pecadores y porque somos cristianos. Porque Jesús nos dio ejemplo de humildad. Por todo eso nosotros tenemos que ser humildes. Amén. Tenemos que ser humildes también para facilitarnos la vida, para dejar de andar estresados, ansiosos y estresando a los demás. Cuando la mamá esté estresada, ¿qué le hace falta a la mamá? Humildad. Y uno pensaría que no. Sí, es humildad lo que le hace falta a esa mujer, para que pueda depender de Dios. Todo eso ayuda, la oración ayuda mucho a combatir el orgullo, pero la oración debe ser hecha de manera inmediata. Ahí, en el instante que tú sientes, todos sabemos cómo se siente, ¿no? Como que quiere salir el usted no sabe quién soy yo de adentro, uno lo sabe. Está que explota, uno está irritado. Cuando el orgullo asoma, es el momento de agarrar el garrote y darle. El primer garrote es confesar el pecado. Señor, perdona mi orgullo, perdona mi soberbia, ayúdame a ser humilde. Pero el segundo garrote es el servicio. El segundo garrote contra el orgullo es el servicio. Servir de manera sincera y preocupada a los demás. Cuando yo hago eso, mi soberbia es mortificada.
Muchachos, los jóvenes que están acá, ¿tú quieres luchar contra el orgullo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está la loza de tu casa? ¿Cómo va la cocina? ¿Cómo va la habitación? ¿El oficio cómo va? ¿Un trapito? ¿Una escoba? Elementos de tortura extraordinarios para el orgullo. Entonces, papitos, a los niños, para ayudarles a lidiar con el orgullo, hay que enseñarles a servir. Que no sean príncipes en la casa, que sean siervos. ¿Amén? Ningún muchacho dijo amén. Yo entiendo. Pero papitos, ¿amén? Amén. Sí, amén. Papitos, otra forma de ayudarle a los muchachos a lidiar con el orgullo es la siguiente. Está bien alabar sus logros, reconocer sus virtudes, lo que hacen. Magnífico. Enséñele a su hijo a decir gloria a Dios siempre que usted le reconozca algo bueno en su vida. Pero además no lo felicite siempre. No lo acostumbre todas las veces a que por lo que haga tiene que obtener un reconocimiento porque él va a pensar que así es la vida. Y resulta que cuando salen al mundo laboral no duran un mes en el trabajo porque resulta que el jefe nunca reconoce su labor. Antes le ponen más trabajo y al mes quiere renunciar porque es que en esa empresa son muy duros. En esa empresa no reconocen mis talentos. La culpa es de uno como papá que siempre los estuvo adulando, les estuvo haciendo creer que eran unos campeones, que eran lo máximo. Entonces, si el niño lavó la loza, vea la loza y siga derecho. Y el niño va a acordarse de esta predicación y claro, no me felicitó porque me ama, porque quiere combatir mi orgullo. ¿Es verdad? Y a los niños, tengo que decirles esto, cuando uno es demasiado competitivo, uno termina volviéndose odioso y la gente empieza a marginarlo. Ay, no, con ese no nos metamos porque ese siempre quiere ganar. Entonces es bueno perder a propósito, solamente para mortificar el pecado del orgullo. Papitos, que sus hijos pierdan de vez en cuando, que sus hijos pierdan. No tienen que ser los mejores entre los mejores, porque quizás lo que usted está formando sin darse cuenta es un hombre arrogante y soberbio, y después esa soberbia que usted cultivó en él se va a volver contra usted mismo. Tenga cuidado. Es mejor cultivar la humildad en ellos. Quizás nunca logren lo que los primos y los vecinos lograron. Sí, quizás no. Pero si usted logró cultivar en su hijo la humildad, el servicio, la generosidad, hizo un buen trabajo. Porque se parece su hijo un poquito a Jesucristo. Hizo un muy buen trabajo. Ayúdelos. Por amor a sus hijos, ayúdeles en esa labor. ¿Se dan cuenta cómo la humildad y el servicio son aliados? La humildad y el servicio están siempre juntos y el servicio es un garrote excelente para atacar el orgullo en el corazón. Ahora, el diaconado presenta una oportunidad magnífica para cualquier hombre que quiera mortificar el pecado de la soberbia y quiera ejercitarse en el servicio y la humildad. Y yo por eso he querido hablar hoy de eso, del orgullo, de la soberbia, de cómo combatirla, porque hoy Jason y Freddy, que por la gracia de Dios han sido elegidos diáconos, han recibido una gran bendición de parte de Dios, y es que mediante su trabajo van a poder mortificar mucho de su carne, porque quizás nadie va a ver las cosas que ustedes hagan, y todo eso pase desapercibido. Pero sin embargo hay un Dios en los cielos que va a ver su trabajo y que va a saber recompensarles su labor. Y no solamente van a recibir recompensas en la eternidad, sino que de este lado de la eternidad van a tener siempre una herramienta poderosa para luchar contra la soberbia, y es servirle a los más necesitados, servirle a los que no les pueden recompensar. Yo con eso que les digo quiero animar al resto de los hombres de acá de la iglesia, de los que son miembros y de los que aún no lo son, para que anhelen servirle a Dios de esta manera, para que puedan arremangarse y servirle a Dios, puedan ceñirse la toalla y servirle a Él, porque hoy Dios en su misericordia nos ha concedido a 2 varones para que hagan esa tarea en la iglesia, pero la idea es que hayan muchas más manos para que la iglesia pueda abundar en buenas obras. Yo quiero invitar a Jason y a Freddy a que vengan aquí. Vamos a hacer una oración por ellos.
De paso vamos a orar por el sermón que acabamos de escuchar. Es la primera vez que nombramos diáconos en la iglesia. Es una bendición, es una alegría para todos nosotros, porque tenemos dos personas que se van a encargar de una labor preciosa. Pero es una labor que no nos la inventamos nosotros, sino que tiene su fundamento en las Escrituras. Y quiero que oremos antes de ir a la lectura y que encomendemos esta ordenación de Jason y Freddy como diáconos de la iglesia al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por lo que hemos podido escuchar en esta mañana. Tú conoces, Dios, nuestro corazón, sabes que luchamos con el orgullo. Principalmente con el orgullo de creernos buenos cuando somos pecadores. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios, por favor, a batallar ardientemente, fervientemente contra este pecado espantoso que tú aborreces. Porque tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Por favor, ayúdanos a doblegar nuestro corazón delante de ti y con verdadera humildad servirte. Ayúdanos a recordar que somos criaturas que dependen de ti, que deben confiar en ti. Ayúdanos a recordar que somos pecadores, que deben avergonzarse de su pecado. Y ayúdanos a recordar que somos cristianos, y como cristianos somos pecadores perdonados, siervos tuyos y discípulos que deben seguir tu ejemplo. Y hoy te rogamos, Dios, que todo esto nutra el corazón también de Jason y de Freddy para que ellos puedan ejercitarse en esta preciosa labor del diaconado, mortificando su carne, mortificando su orgullo y viviendo para ti con limpia conciencia. Tú habrás de recompensarles si ellos ejercen bien el diaconado. Los encomendamos en tus manos, Dios, para que tú hagas tu obra en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7, en donde encontramos nosotros la instrucción respecto al diaconado en la iglesia, de por qué tienen que haber diáconos en la iglesia, basado en la situación que está viviendo la iglesia en esos días. Dice Hechos 6, del 1 al 7, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Nosotros vemos aquí en la Escritura que debido a 2 necesidades, la primera, atender a los más necesitados, que en este caso eran las viudas de los griegos, y en segundo lugar, para no ocupar el tiempo de los ministros de la palabra, que en este caso eran los apóstoles, fue necesario nombrar a 7 hombres que realizaran ese trabajo. Y hay unas características muy específicas respecto a esos hombres que las dieron los apóstoles. Tenían que ser hermanos de la iglesia, varones que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes se les pudiera encargar ese trabajo, porque Jason y Freddy han sido hallados, conforme a lo que dice la palabra, los tenemos hoy por diáconos en la iglesia. Y quiero invitar a la membresía. Quiero ser claro en esto, no toda la gente que asiste a la iglesia es miembro de la iglesia. Los que han hecho el pacto de membresía, por favor, pónganse de pie, solamente los miembros. Y vamos a ¿todos los miembros ya están de pie? Vamos a comprometernos delante de Dios
para apoyarles a ellos en este trabajo del diaconado. Y le voy a pedir el favor a todos los miembros de la iglesia que levanten su mano derecha. Y van a responder a cada una de las promesas. Sí prometemos, así van a responder todos los miembros de la iglesia, sí prometemos. Prometen darles todo el respeto debido como a delegados de Cristo para la administración de los más necesitados. Prometen apoyarles materialmente en la medida de sus posibilidades para que puedan hacer avanzar el ministerio de misericordia de la iglesia. Prometen servir al lado de los diáconos usando los dones que el Señor ha dado a cada uno para que la iglesia abunde en buenas obras para la gloria de Cristo. Prometen proteger y velar por su buen nombre. Prometen disciplinarles en amor cuando por alguna razón se aparten de la ortodoxia cristiana o caigan en prácticas pecaminosas reprensibles. Prometen ayudarles en su búsqueda de la gloria de Dios, animándolos y apoyándoles en los planes que emprendan para tal fin. Bien, ya pueden bajar la mano, permanezcan de pie, por favor. Ahora, Jason y Freddy, les pido el favor que levanten su mano derecha y a los compromisos que van a adquirir deben responder sí prometo. ¿Listo? Promete administrar con fidelidad, honestidad y limpia conciencia los bienes materiales que la iglesia pone a su cargo, sabiendo que como mayordomo ha de rendir cuentas ante Cristo, el Señor de la iglesia. Promete en la medida de sus posibilidades aliviar las necesidades de los cristianos más pobres, sirviéndoles con empatía, alegría y sincera compasión, para mostrarles así a los que sufren la ternura, paciencia y compasión de Cristo. Promete actuar con prudencia, discernimiento y sabiduría en la distribución de los recursos, evitando por un lado promover la ociosidad o por el otro ser negligente ante necesidades reales. Promete llevar a cabo su trabajo con toda solicitud, sabiendo que le sirve al Señor, y promete tener su corazón inmerso en su tarea y no realizarla con un espíritu indiferente como algo de poca importancia que hará cuando le venga bien. Bien, ¿pueden bajar la mano? Y ahora le voy a pedir el favor a Wilson, al hermano Omar, al hermano Henry Caminos y a Daniel Guzmán que pasen aquí al frente.